Bueno, vamos a ver, don Francisco Rosell, querido Paco, muy buenos días, don Federico. Don Raúl Vilas, Buenos días. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Quieres que pasemos antes repostemos en la Fórmula 1? Hombre, claro, porque me imagino que todos queréis vivir la Fórmula 1 como nunca, lo vamos a poder vivir en Madrid. Yo además me encanta verlo en la tele. Pero no digo para qué. No, yo en la tele no, nos tenemos que ir al circuito, porque el Banco Santander... Hay gente que le encanta. Sí, te acerca al Gran Premio de España 2026 de Madrid, del 11 al 13 de septiembre. El circuito Madrid rugirá con la máxima velocidad. Clientes Santander, ya tenéis vuestra venta exclusiva activa esta tarde a las 6 de la tarde. Esta tarde a las 6 comienza esa venta de entrada. El resto del público va a poder comprar a partir de entonces. Se entra en santanderexperience.es y no te quedes sin tu entrada. Van a volar, ¿eh? Claro, pero si es que es una cosa... Aparte, a la gente le encanta juntarse. Recuerdo que siempre decía Márquez de Reviriego que el hombre cuando se reúne pierde. Eso, vamos, lo suscribo al 100%. Ya por dar bibliografía, Elías Canetti, Massa y Poder. Ahí está. Ahí está reflejado todo. Mira, si leyera todo ese libro Sánchez, lo mismo se convertía en PAM o lo mismo empezaba ya la P con la PA. Pero bueno, entramos por donde quieras porque la realidad tiene tantos agarraderos comentables. A ver, a mí me llamó mucho la atención el otro día y me la repasé y la vi un par de veces, la intervención de Sánchez junto con el canciller alemán en Moncloa, en donde Sánchez, con una actitud además bastante chulesca y muy bien contestado por parte del canciller alemán, llegó a decir que él había acabado con el terrorismo de la ETA y que España tenía experiencia en aquello. Ha repetido lo mismo en la ONU, lo acaba de hacer hace tan solo unas horas, en concreto en la Universidad de Columbia. Hay que decir que ha pronunciado dos discursos, el de los 2 minutos, que hace una referencia a Carmelo Jordán en Libertad Digital extraordinaria, porque nos cuenta lo que ha contado en esos 2 minutos de gloria que ha tenido el presidente del Gobierno en la Asamblea, y luego, por otra parte, en la universidad. Y en la universidad, él se ha expresado en los siguientes términos. Dice, ¿cómo se acaba con el terrorismo? Dice, se puede combinar varias políticas. En primer lugar, el tema de la seguridad, la lucha contra el terrorismo, no guerra, sino lucha contra el terrorismo, porque hay una combinación de respuesta de seguridad, una respuesta de justicia y una respuesta política. ¿Esto qué quiere decir en el ámbito internacional? Diplomacia. Esta es la combinación, la fórmula que da Pedro Sánchez para acabar con Hamás, al que compara con la banda terrorista ETA, y esta sería una primera cuestión que se podría plantear. ¿Se puede comparar a Hamás con la banda terrorista ETA? Por aquí va Voz Populi. Sánchez equipara a Hamás con ETA y alecciona a Netanyahu. El terrorismo se termina con justicia y con diplomacia. Y mientras tanto seguimos asistiendo a esa ceremonia de la confusión, de la manipulación y de la propaganda, y también de ocultación de información. Hoy nos cuenta el Confidencial que se está investigando, lo está haciendo la Guardia Civil, varias amenazas que han recibido jóvenes francesas judías que se encuentran viviendo en la localidad de Villaviciosa de Odón, en donde han recibido un cartel con el siguiente mensaje: ratas judías, Palestina vencerá. Bueno, además con la cruz gamada clásica nazi, no a mano, no, ya de imprenta, como la que aplaudía el gran muftí de Palestina. Viene a recordar que el antisemitismo de los países árabes ha sido rabioso, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Una de las pocas cosas que son indiscutibles, porque ahora que Starmer ha hecho el ridículo, como solo un inglés que no tiene gracia puede hacerlo, diciendo que Estado palestino pero sin Hamás. Dice, bueno, pues quítalo primero, ¿no? Y estábamos comentando, Paco, que además hay una nota que han sacado los palestinos de Cisjordania, que pertenecen al área de Al-Fatah, ahora es Mahmoud Abbas, si es que es todavía, diciéndole a Hamás. Cuéntalo tú, Paco. Sí, bueno, lo que le ha dicho en el vídeo que ha mandado para las Naciones Unidas es que deben entregar las armas, porque es evidente que Gaza está tomada por un grupo terrorista que hace rehén y escudos humanos a sus propios ciudadanos, a los que desde el 2006 que tomó el poder, allí implanta su propia dictadura, con la connivencia de los estados que están ahora buscando el reconocimiento del Estado de Israel, que es el reconocimiento de Hamás, porque lo que es, desde luego, de todo el punto execrable, es que ahora respondan justo
cuando Hamás saboteó los acuerdos diplomáticos que estableció Israel con los países árabes para pacificar la zona. Entonces parece que se está pagando un precio político que me parece absolutamente deleznable lo que está ocurriendo. Vamos a ver, el tema de la utilización del conflicto palestino y la situación de Gaza son guerras domésticas en las que los gobernantes europeos en apuros pues hacen este tipo de apuesta que no les lleva a ningún coste. Estos son afirmaciones retóricas que no suponen ningún esfuerzo a esos países, que no suponen que sus opiniones públicas o sus ciudadanos tengan que dar pasos que les comprometa, como sí puede ser en la guerra híbrida que está declarando en Rusia, que tiene un pie en Ucrania, que eso sí obliga al desplazamiento de medios militares, obliga al desplazamiento de soldados, etcétera, etcétera. Pero una guerra que a ti no te compromete, que simplemente es la mera retórica, te sirve para ocultar los temas domésticos, ya sea la situación que se vive Francia Macron o la que vive el propio Starmer en el Reino Unido, y qué decir de España, que pues Sánchez está tapando todos los temas de corrupción que afectan a su familia, a su partido, a su propio gobierno, tapando esos escándalos. Y luego, con respecto a las declaraciones que decía ahora Rosana de Sánchez y ETA, pero Sánchez es el hombre de todas las estaciones, es que ha dicho todo. Es que el primer Sánchez acudió a un programa de televisión justificando el terrorismo de los GAL y contra los periódicos y los jueces que investigaban los GAL. Hay que reconocerla, esa fue su primera comparecencia televisiva. Luego vamos a ver, ¿cómo se combate? El primer país que ha ayudado junto a Estados Unidos contra ETA ha sido Israel. Es decir, que contribuyó con su inteligencia al seguimiento de ETA. ¿Y dónde se celebraban los atentados de ETA? Precisamente como la masacre del 11M en Madrid, se celebraban por grupos terroristas como tipo Hamás. Esos eran los que celebraban las desgracias, las masacres. Y el 11S, por supuesto. Y el 11S, ¿de qué estamos hablando ahora? Adornándose de cómo se combate. Usted no ha hecho nada. Usted se ha beneficiado y ha legitimado y legalizado el terrorismo que está por otras vías consiguiendo sus propios objetivos. Usted es el que está soltando a los presos de ETA. Usted es el que está legitimando el discurso de Bildu. Usted es el que lo pone en la cabeza del gobierno. Usted es el que le ha entregado la memoria democrática a este país al proyecto de Bildu. ETA, que realmente atentó más contra la democracia que contra el franquismo, porque quería desarbolar la democracia española y, por supuesto, la nación española, que es en el fondo de toda esta historia. Entonces, es una cosa terrible el discurso. Bueno, aparte de eso, se ha adornado en otra de las intervenciones a hacer un discurso defensa del Estado liberal, de los propios medios de comunicación, de la separación de poderes, diciendo, ¿de qué habla este hombre? Usted que está haciendo leyes interiores que es para generar un despotismo. Porque aquí, usando la bandera del genocidio, que es una banalización del Holocausto. Hoy hay un artículo muy bueno en Doyesti de Antonio Lorza que explica muy clarísimamente lo que es el genocidio y la característica está que tiene. Bien, porque publicó otro diciendo que en las suras del Corán decían que no había terrorismo. Ha debido leer otro Corán. Pues ahora ha hecho absolutamente muy bueno al respecto. Es que yo, lo dije ayer en el debate, es que lo que intenta apagar con el genocidio es el democidio de la propia democracia española, que es a la que estamos asistiendo. Lo de Sánchez es todo propaganda, y además es propaganda antisemita. No se trata aquí de comparar si ETA o Hamás son asesinos miserables. Se entrenaban juntos. Pero lo que sí que no tiene comparación es lo que pasó el 7 de octubre. Lo que pasó, el pogromo del 7 de octubre es de una crueldad y de un salvajismo y de un exhibicionismo de esa crueldad que no tiene parangón. Por eso a los que exigen proporcionalidad me gustaría que me explicasen qué respuesta es proporcional a eso, porque yo todavía no lo tengo claro. Eso por un lado. Y digo que es propaganda antisemita porque aquí las víctimas dan igual. Las víctimas se utilizan de manera asquerosa, además, porque precisamente los palestinos son víctimas principalmente de esos supuestos aliados que tienen. Porque si interesasen las víctimas, en Siria ha habido muchos más muertos. Yo no he visto banderas de Siria por ningún lado, 600.000 muertos. Bueno, en Tigray, por ejemplo, en Etiopía, ¿alguien ha visto el nombre Tigray en la prensa española? Pues 500.000 de muertos como mínimo. Déjame añadir una cosa. Como están en esa organización, hoy hay un conmovedor editorial, artículo de opinión en El Mundo, dice, no sé si es Moyano, dice, la ONU es necesaria, pero hay que darle 2 vueltas. O sea, entonces no será tan necesaria si la tienes que cambiar. ¿Qué es lo último que hizo la ONU?
en materia de paz. Dejar que los hutus masacraran a los tutsis. Y en Sudán, por ejemplo, ¿qué sí, ha hecho pero es Sudán? que en Ruanda, Sí. que es el mayor genocidio Sí. de verdad, Sí. por las razones puramente raciales, de gente de todas las edades, ¿quién era el encargado de poner los cascos azules para que no masacraran? Kofi Annan. ¿Cómo se sancionó a Kofi por no hacer nada? Haciéndolo secretario general de la ONU. Claro. A Kofi, cobrando de China. Es decir, las Naciones Unidas son una puñetera basura que fracasó desde el primer día. Y La prueba es la especialmente Segunda Guerra Mundial. la agencia que tienen en Palestina. Y volviendo a Gaza, Señor. ¿por qué es la única guerra que no provoca desplazados y refugiados? En España hay 300.000 ucranianos ahora mismo. ¿Cuántos palestinos hay? No hay ninguno. ¿Quién impide a los palestinos abandonar Gaza? ¿Israel? No es Israel. No, es Egipto. Egipto tiene la frontera cerrada y los estados que financian a Hamas, Qatar e Irán son los que quieren que los palestinos estén ahí, porque son carne de cañón, que Sí, están pero si es que utilizando además... como carne de cañón y como escudos humanos. Y ya para terminar, después del 7 de octubre, Israel dijo que va a acabar con esa amenaza y tiene todo el derecho del mundo a hacer todo lo que sea necesario para acabar con esa amenaza. Y quien, desde el punto de vista moral, quien utiliza a los niños y a las mujeres palestinas como escudos humanos, son los verdaderos miserables, porque si son tan valientes y tanto quieren luchar contra Israel, que luchen cara a cara, que no se escondan detrás de los niños. No, porque eso sería perder. No sé en qué sura del Corán, pero una de las cosas fundamentales es en la yihad, es la taquilla, el disimulo. Porque eso sí viene en el Corán. Con los infieles no solamente está permitido, sino que es bueno no declarar nuestros propósitos. Eso es de cajón. Pero estamos en lo de las guerras híbridas y en la incapacidad de Occidente, que no se sabe cuándo puede ir ahora más a lejos reconocer el Estado palestino, todos. Pero ¿quién ha boicoteado el Estado palestino más que los no árabes? hay Estado ni palestino. ¿Qué Estado palestino? ¿El de Gaza o el de Cisjordania? Porque hay una parte de ese Estado palestino se dedica a liquidar a la otra parte del Pero Estado perdona, palestino. que lo que decía Paco, que es que no hay Estado, ni lo va a haber, porque Irán se lleva fatal, los sunitas con los chiitas se llevan a matar, Porque la utilizan... función de los palestinos es tener el enemigo judío. Pero que el problema de fondo es que eso que está en las Naciones Unidas del 47, los dos estados, no lo aceptan ninguno de los países Pero en árabes. cualquier caso, Federico, y además los palestinos jamás, nunca lo han aceptado. Pero vamos a ver, Federico, si fuera tan sencillo, hace la semana pasada estuvo el rey de España en Egipto. Sí. Le podía haber preguntado al presidente egipcio por qué no reconocen el Estado palestino y por qué no se da una solución. Sí. Es decir, ¿por qué sistemáticamente se impide y se boicotea esa solución? Y quien dice Egipto, dice Jordania y dice otros países árabes limítrofes con... Siria cuando existía. O Siria cuando existía. Sí. Y llega alguien desde la Moncloa y saca un conejo de la chistera para ennortar a una opinión pública bombardeada sistemáticamente por las televisiones con imágenes, la misma imagen del niño desnutrido para generar una sensación, músicas, para generar una sensación propaganda rebelsiana. Mientras se ocultan las grandes... Es decir, el gran problema que tenemos ahora mismo, evidentemente yo no voy a bendecir tampoco el papel de Netanyahu, que ahí tiene sus propios críticos dentro de un país que es la única democracia de la zona. Pero, ojo, es que ustedes están atribuyendo una responsabilidad. Es que se está produciendo un reparto del mundo entre China, Estados Unidos y Rusia, que está avanzando en Europa, que está jugando al gato y al ratón y creando, poniendo en serios aprietos a la Unión Europea. Y eso no quiere hablar. Es decir, Sánchez se ha olvidado ya de Ucrania, porque Ucrania obliga a unos compromisos presupuestarios y de personal que él sabe que su opinión pública no se lo va a tolerar. Por tanto, ¿qué mejor una guerra virtual? Y porque el odio a Israel funciona mejor que el odio a Putin. Eso es un abrevadero tradicional. Pero ahí ha habido un cambio que es en los años de Obama. Lo que destruye Occidente es Obama. O sea, Trump es el loco, Trump está como una chota. Ayer salió con que el autismo lo proviene del paracetamol. El paracetamol. Yo que tomo a menudo, pues autista no soy. Pero él piensa que sí.
¿Por qué? Porque después del atentado, antes estaba tumbado, pero está loco perdido. Sí. Es más, ante la viuda de Kirk, que como buena cristiana perdona y tal, dice, pues yo no perdono, ¿eh? Yo es que odio a mis enemigos. Hombre, dilo, pero no allí, y no se lo digas a la viuda. Bueno, es igual. Está Estados Unidos que da pena verlo, da pena. ¿Cuántas veces iba a ganar el Premio Nobel de la Paz desde que llegó? Ahora lo va a ganar Sánchez, no lo ganará ninguno, lo ganó Obama porque era el que lo daba. Llevaba 9 meses, Premio Nobel de la Paz, 5 guerras después. Bueno, pero la historia de fondo, ¿por qué no está en lo que estamos? O sea, Europa está en jaque mate. Ha vuelto ahora a meter los aviones. Ya Polonia ha dicho que el primer avión ruso será derribado. Será derribado porque, por supuesto, va a aprobar. El otro día veía el canal de Putin aquí, que, si no es lo parece, que es el de Negocios Televisión, donde está creo que es el yerno de Ariza. No falla nunca. Entonces salían 2 supuestas expertas, muy monas. Las agentes soviéticas siempre han sido muy monas, es así, desde Ninoska. Una decía, eso es un atentado de falsa bandera. ¿Cómo que van a entrar drones en eso? A Rusia no le conviene. ¿Quién puede creer que Rusia? Hombre, Rusia, que lo dice. Polonia, que lo padece. Estonia, que le han metido también los aviones. Y otra decía, eso es que no resiste un análisis. ¿Para qué quiere Rusia? ¿En qué le conviene a Rusia estar ahí probando? Eso es mentira. Eso se lo inventan ellos por problemas internos. Abiertamente. Pues sí, es la política de Putin. Pero la que ha tenido siempre, la de la Unión Soviética nunca. Siempre y tal. Oye, pero con una facundia y unos modelitos, que válgame Dios. Pero lo que decía Paco, ¿qué es lo que estamos viendo? Una manipulación magistral. Totalmente. Que ha llevado un triunfo de lo que quería ser borrar el carácter terrorista, machista, asesino, violador, etcétera, jamás, y echarle la culpa a las víctimas. Pero como ha hecho siempre el terrorismo, siempre, desde la tricontinental de La Habana, presidida y además inaugurada por el Che Guevara, a principios de los 60, el pacto entre los comunistas y lo que llaman el Islam combatiente, rige, siempre ha regido, siempre. Entonces, el amigo de Hugo Chávez, ¿quién era? Ahmadinejad, el Irán. Irán es el que ahora se dedica todo el dinero del petróleo a promover el terrorismo. ¿Y dónde en una historia, yo lo cuento en la vuelta al comunismo, ¿dónde se organizaban esas reuniones? En Valencia. En Valencia se creó una sala de situación para las reuniones directas de Ahmadinejad con Hugo Chávez, porque Hugo Chávez, con razón, no se fiaba de su gobierno ni de sus compatriotas. Lo de Irán viene de lejos. Ahmadinejad lo conoce por Fidel Castro. Fidel Castro es el primero que elogia a Khomeini y tal y cual. ¿Por qué? Porque es antioccidental. ¿En qué coincide toda esta gentuza? En el odio a Occidente, a la democracia liberal, a la propiedad y a la tradición cristiana. Y aquí no se enteran ni los obispos. Pero hombre, que eso va contra la tradición cristiana y romana de Occidente. Pues no. El padre Ángel que pone una mezquita en la Catedral de Justo. Esto es una cosa alucinante. Pero bueno, después de esto, pasó con La Manada, pasó con Juana Rivas, ahora pasa con esto. Montarán otra. Otro ejemplo de manipulación, si os parece, es el de las pulseras suelta agresores, ¿no? Podríamos llamarlas así. Hoy en The Objective, Martín Laguno, que es una persona que sabe de lo que habla, porque ha estado mucho tiempo además gestionando este tipo de cuestiones y en el Parlamento, recordáis que fue una de las primeras que denunció y que hizo la primera pregunta sobre el tema del COVID allá en enero. De acuerdo, y además ahí donde estás tú sentada la entrevistamos. Sí, efectivamente. Bueno, pues hoy escribe en The Objective que España está en los márgenes y en los índices más minúsculos de los índices de igualdad, y no por la cuestión de las pulseras, que también, sino, por ejemplo, en el repunte de la violencia entre menores, un 5,7 en algunas ciudades especialmente, y lo indica aquí, Barcelona es una de ellas. La que más con diferencia. Por ejemplo, en la brecha salarial, por ejemplo, en el tema del paro femenino. Es decir, que se podrían analizar muchas cuestiones relativas a las mujeres en donde
bueno, pues nos deja a nosotros, a España, en un papel, bueno, pues lamentable. Bueno, al gobierno. Sí. Además, en este caso, especialmente al gobierno más feminista de la historia. Lo llamativo de las declaraciones ayer de Ana Redondo anunciando que se va a licitar de nuevo el concurso, porque hay que recordar, y aquí lo dijo ayer Jaime de los Santos, que se otorgó al único que se presentó, que fue Vodafone, que es una empresa que no tiene cobertura total en España. Es decir, se supone que iban a controlar además, a las mujeres. Y además que funcionaban estupendamente, pero hago un concurso. No, pero hay una cosa además. Dijo ayer ella. No, pero es que además Telefónica se negó a ir y nadie fue. Telefónica es la que tiene la cobertura completa. No, el maltratador no dice me voy a esta esquina, pero si no llega la señal difícilmente va a funcionar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué convocan otro concurso? Si hasta entonces funcionaban las pulseras, ¿por qué hacen esto? Por más dinero. Por mucho más dinero, pero también donde hay un margen de coima enorme. Porque encima AliExpress funciona como mercado. ¿Qué es eso? Y otra cuestión, la ministra insiste en que es un bulo lo de la compra de las pulseras AliExpress. Que se lo pregunten a Ángeles Carmona. Ángeles Carmona era la máxima representante del Observatorio contra la Violencia Doméstica y era la persona que lo denunció en una declaración, en una entrevista en El Confidencial hace más de un año, diciendo que ella misma lo había comprobado y lo sabía. Bueno, y hoy lo que le recuerdan a la señora Redondo, vamos a ver, hace meses hubo una sesión especial del Consejo del Poder Judicial, porque jueces y fiscales y abogados de las víctimas decían, vamos, que esto no funciona nada, además no funcionó desde el principio. No. Mira, lo sabían y lo consintieron. Exacto. Lo sabía el Ministerio del Interior, que ayer salió el ministro Marlaska diciendo que era un bulo, el artífice de los grandes bulos y de las grandes las balas de Marlaska. Sí. Lo sabía el Ministerio de Justicia de Bolaños y por supuesto lo sabía el Ministerio de Igualdad. Todos lo sabían, porque los informes de los observatorios, de las audiencias provinciales, lo comunicaron sistemáticamente. La delegación del gobierno. La delegación del gobierno contra la violencia de la mujer, etcétera, etcétera. Lo sabían, lo taparon, lo consintieron. Y si efectivamente, como dice ella, que es un bulo, esta mujer, la ministra, que se puso a recordar como una histérica precisamente a raíz de una interpelación que le hizo el invitado de ayer que tuvisteis ayer, aquello diciendo vergüenza, una cosa, porque se había dicho una cosa que es bastante evidente, que el único feminismo que le interesa al PSOE es la protección a la mujer del presidente, exclusivamente. Sí, señor. Ahí y salió brillante, bramando vergüenza, una cosa absolutamente que además de la vergüenza tiene otra cosa que a mí me priva, aparte que tiene los ojos en fin, sí aprobó era profesora de periodismo, creo que era célebre por su incompetencia, no me extraña, porque como ministra es casi tan tonta como alguna que yo sé. Pero ¿y cuando el día que imputan al escafandro, al fiscal general del Estado, y ella le propone para darle ánimos una cenita? Una cenita, dice la de Valladolid, que viene de López, Puente, de esa tribu de incompetentes, pero tú le ves la cara y dices, vamos a ver, si es un bulo, ¿para qué convoca otro concurso? Ella en Valladolid ya tuvo algún capítulo parecido al de vergüenza, que perdió los nervios totalmente en el Parlamento. Y os apunto una cosa, cuando ayer volcamos la entrevista con Jaime de los Santos en redes sociales, se produjo una ola de violencia contra el entrevistado que yo muy pocas veces he presenciado en la web, y bueno, no en la web, sino en nuestras redes sociales. Están así, sobre todo cuando saben que no tienen otra respuesta. Pero esto se supone que es el asunto primordial para este gobierno, o eso nos han dicho. Nos vamos a dejar la piel, como dicen ellos, para defender a las mujeres, tal y cual. Son incapaces de dar explicaciones. Las explicaciones son un insulto. Lo de Marlaska, cada vez que tiene que... Es un tío siniestro. Es siniestro. Pero además, este gobierno ha descalificado sistemáticamente a todos los que criticamos la ley de violencia de género. A Vox le ha llamado cómplice de asesinatos. ¿Cuándo van a rendir cuentas? ¿Cuándo vamos a analizar de qué ha servido esta ley? Ya lo de las pulseras aparte. 15 años después, ¿se ha reducido el número de muertes? No. Al revés, se ha reducido. No sirve para nada. Añado una cosa. Ni siquiera son capaces de gestionar el asunto de las pulseras, que es de las pocas cosas buenas que tiene esa ley. Hay la presencia de regímenes totalitarios destroza la vida real de las sociedades. Porque son totalitarios, tiene que meter las narices en la vida particular de la gente. Ayer leía que
el 73% de los varones jóvenes piensan que una chica los puede denunciar. Sí. El 73%. Lo que no sé es qué hace el 27% restante. Se les ha dado se les ha dado la vuelta a toda la política que han hecho. Hay informes que así lo atestiguan. Y hay informes que hablan del repunte peligrosísimo en etapas muy tempranas, en donde tanto las chicas asumen como algo natural y normal el que haya que les una controlen amenaza, el móvil. un control. Por ejemplo, les parece bien que les controlen el móvil porque lo entienden como una prueba, digamos, del amor romántico, sí. Bueno, ¿de qué ha servido tanta educación? ¿De qué sirve, se supone, es que no es educación, es adoctrinamiento, que es cosa bien diferente. Y además si se hubieran dedicado precisamente a la educación, se hubieran paliado muchos de los males que denuncian. Ellos viven de los problemas. Sí. Y como viven de los problemas, necesitan mantenerlos y agravarlos. Y entramos en un círculo tremendo diciendo, como a este problema sigo tomando decisiones equivocadas que agravan el problema. Porque la violencia no ha desaparecido, hemos visto leyes que se han vuelto a favor de los violadores, estamos viendo, por ejemplo, el tema de las pulseras, que lejos de proteger a las víctimas, las ponen en una situación de indefensión, fallando de forma estrepitosa, y intentan tapar todo. Es que todo el feminismo que hacen se vuelve en contra porque no es feminismo, es otra cosa. Es una cosa bolchevique. Y el Ministerio de Igualdad es un ministerio de propaganda exclusivamente que no resuelve los problemas de fondo. Al contrario, van creciendo. Y ante ese discurso que se cae a pedazos, pues evidentemente tienen que trazar todas las cortinas de humo, que si es un bulo, que si no sé qué, no sé cuánto. El bulo se está convirtiendo, como diría José María García, en la antesala de la noticia. Como decía aquello del rumor antesala de la noticia. El bulo es antesala de la noticia. Cuando el gobierno habla de bulo, ya sabemos que es verdad. Que es verdad. Sí. Pero de todo punto de vista, es que sistemáticamente se está cumpliendo. En fin. Hola, Federico. Hombre, Andrés Amorós, que además vendrá, lo recibieron ayer el premio. Sí, señor. Pensaba que se lo ibas a enviar a Lamine Yamal, como le dieron ayer. Lamine Yamal no le doy yo ni la dirección de los... Bueno, perdona, era una provocación. Pues me pillas después de ver a Xabi Alonso. Sí. He llegado, reconozco que ya es una perversión. No me pierdo una rueda de prensa. De Xavi. Xavi. Vale, Xavi. Bueno, Xavi es el malo. Entonces, a ver, Xavi catalán. Xavi. Tú vale. Déjalo en ese que se parece Xavi más. En vasco es como en gallego, creo, Xavi. Xavi. Pero Xavi es en catalán. Xavi Hernández, Sí. Bueno, es que no me la pierdo, porque además es un seductor. Y claro, seducir a los periodistas de deporte que son como esto, pues no es fácil. Lo hace. Yo digo, mira, ahora ya se ha licuado el del Asco. Uy, ahora ha destruido a la de la SER, de una brasileña. Mira de una manera, como diciendo, sé por dónde vas, tú sabes por dónde escucha, vas. Crea un ambiente que es como ¿Tú viste la entrega de los premios? ¿Cómo voy a ver esa basura, hombre? Yo lo vi, ¿vale? Sí. A ver, yo solamente te digo, yo no quiero que le mandes el colacel a Lamine, pero... No, lo digo dónde es. Entrega del Balón de Oro a Lamine, bueno, del segundo Balón de Oro, en español, y da gracias al club, por supuesto, a su club, y a la selección española. Claro, sí. Entrega del balón a la joven promesa femenina. Da las gracias al club donde inició, que es el madrileño, a la Federación Madrileña de Fútbol, al Barça, y a la selección española. Oye, y en español, por supuesto. Eso lo quiero ver en Cataluña. No, pero si el español es como se gana la vida. Las cosas como son, oye, las cosas cuando se hacen bien también hay que decirlas, Federico. Pero vamos a ver, que el año pasado le robaron el Balón de Oro a Vinicius, que ya no ha levantado cabeza, y se lo dieron a Rodri, que lo merecía el año anterior. Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo te estoy diciendo. Intervención en español, da las gracias a la Selección Española de Fútbol, intervención en español, da las gracias al Madrid, a la Federación Madrileña y a la Selección Española. No conseguirás que me cante ni un milímetro. Ese premio está muerto, corrompido. Pues si le dieron a Messi la mitad de los títulos robados y robados balones a Cristiano. ¿Por qué? Porque era el Barça el farsa. Las declaraciones del hijo de Negreira, y van a salir más, demuestran que el Barça debería estar en primera federación.
Sí, yo no hablo de la valoración. Pero es que se han cargado el fútbol, hablo que a mí me encanta de los premiados, a mí me encanta de los dos premiados, de los dos jóvenes. Me parece, oye, se lo podían haber ahorrado, ¿eh? Y de los montajes de los vídeos que acompañaron a las estrellas que recibían el premio, imágenes de la selección española de fútbol y marcando goles con la campeona de Europa. Bueno, pero oye, es que podían no meterlo. Pero si eso es Francia. O hacer la intervención en Federico, catalán. podía haber sido peor. Eso sin ninguna duda. Y la mayor esta que hace un anuncio de yogures, no me acuerdo cómo se Aitana llama. Bonmatí. Esta es la ¿Es nueva. hablo catalán o español? Es que ahí ya me... No, lo es vi, que eso el ya no lo padre vi. mira los antecedentes Eso ya de no Terra lo vi. Llure. No, eso ya no lo vi, no. Ya estaba, No, ya es que estaba eso no lo durmiendo. dirán. Hombre, es que eran las 12 de la noche, Mira, porque Federico. papá y mamá son de estos profesores No, de catalán eso no, propagandistas. A los principales, eso ya no O lo vi, sea, los que tú secundarios. sacas lo que te conviene, pero... No, yo me refiero a la Min y a la muchacha del Barça, a la jovencita. Pues mira, Además, esa dices que viene del madrileño, ¿no? Esa es que ni siquiera sabrá hablar catalán, claro. Bueno, esto engrandece... el Lamin sí, doctor Lamin creo que amoroso. sí. exactamente. A Lamin yo le he escuchado hablar catalán, ya. Sí, que en estos momentos, antes que esté ha tomado la matrícula. Luego se acuerda de todo. O sea, que cuando me da de conocer, la otra pone a la mí, ¿qué le he hecho yo? ¿Qué le he hecho yo? No. Andrés sabe que... Andrés. Sí, pero no es rencoroso. Bueno, Naya, cuéntanos en el Corte Inglés en qué consiste la financiación y qué utilidad tiene. Pues la financiación total es para clientes con tarjeta del Corte Inglés y puedes comprar todo lo que quieras en los departamentos y además con la carta de compra permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras y así lo puedes financiar todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, en todos los departamentos. En la tienda web y en la aplicación del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés. Sujeta a aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Hacemos una pausa y una luego pausa. Recordaremos hemos recordado ese momento extraordinario de la puñalada a Ayuso, jaleada por Cuca Gamarra, que yo creo que es la madre del cordero. El puñal del godo. Sí, señor, sí, señor. La verdad es que es impresionante escuchar los testimonios. Tampoco ha pasado tanto tiempo. 3 pero... años. Sí. ¿Te parece que es mucho? No tanto. Nos acordamos. Yo me acuerdo sobre todo cuando yo gané una Vespa, la primera corona funeral que apreciamos mucho y tal y cual, Pablo Casado, que en paz descanses. O sea, y fue tal cual. Pero es que da la impresión de que nadie ha sacado la conclusión de que el votante de Madrid captó perfectamente lo que estaban haciendo. Por otra parte, venían anunciándolo el siniestro Teodoro hacía meses. Yo recuerdo donde está sentado Raúl, que un día dice Maruenda, oye, te ha llegado, ¿sabes lo que dijo el otro día? Estamos 11 periodistas, Teodoro. Ayuso no llegará a ser candidata. Meses antes. O sea, la traición a su partido y al cargo más importante de su partido estaba ya funcionando tiempo atrás. Bueno, y no nos se olvidemos. vendieron al PSOE a cambio de lo que quiso. Claro, Lo captó el votante de Madrid y hay que incidir que, a pesar de lo que dicen por interés propio muchos varones, el votante de Madrid se parece mucho al votante del resto de España. No Por es supuesto. verdad que haya tantas diferencias, Nada, porque esos aquí, son- claro, vienen los varones, no, es que yo conozco mi comunidad Te vas a y conocer. entonces allí... no. Cada uno tiene que proteger su terruño y su Ya. taifa, o sea, eso es inevitable. O sea, protegen a Amazon en Igual que el votante de todo el mundo ve ahora que el partido no está completamente desorientado, no sabe... Yo solamente dice, oye, es que claro, fuera de Madrid dicen los que no saben si van a ganar. Bueno, pues fuera de Madrid el PP se ha hundido y en cambio Ayuso tiene 1 o 2 escaños más de la mayoría absoluta que tiene. ¿Con quién conecta? ¿Quién conecta con el votante de la derecha? O sea, Claro, es que- es tan evidente. Pues no, señor. Es cuando... Están cuando además vimos esperando las aquella- encuestas, incluso en el asunto de Israel, que es una cuestión de principios. Están ahí. Yo todavía no sé cuál es la posición del PP. Es que no lo sé. Y ellos tampoco. Entonces están ahí. Bueno, sí, no, sabes es que lo si de- decimos esto, nos La va- única que ha mostrado allí, Ayuso, que se fue a ver a los Sí. israelíes. No, si es que lo explicó el otro día muy bien Merz, el canciller alemán, lo explicó en la Moncloa, que estaba en terreno contrario, como se suele decir, y lo explicó perfectamente cuál era la posición alemana. Se puede explicar.
explicar. Lo que tú no tienes que renunciar es al marco de relato de la izquierda. Si entras en el marco de relato ya estás perdido, ya has perdido la batalla. Pero es verdad, volviendo un poco a aquel acuerdo malhadado que firmó el Partido Popular para garantizarse en tiempos de Casado el Ministerio de la Oposición, ya vimos la gravedad de aquel pacto y las consecuencias que iba a tener. Lo que no sabíamos, el trasfondo hasta dónde llegaba, Claro. ¿Hasta dónde llegamos? Es para proteger la corrupción del Partido Socialista. Sí, señor. Y a eso se prestó la cúpula del PP. Con Cerdán presidiendo la comisión mixta. Sí, la Chicano. La prueba es que 3 años después estamos viendo los efectos y seguimos hablando de ello y conociendo más detalles, claro. Yo lo que no entiendo debe ser que en la empanada de agosto le ponen algo a Feijóo, porque tarda unos 3 meses en poder metabolizar ese estado de felicidad pastueña que es Arriola puro. O sea, entra allí. El primer verano, ya que fue un desastre, cuando Rajoy y Cuca le sirvieron la empanada y casi lo dejan ciego. En fin, este verano, en teoría, bueno, nunca ha estado tan tranquila el liderazgo del PP, nunca. Bueno, sí, en los comentarios siempre te dice ojalá Ayuso y otros dicen no, Moreno Bonilla porque conecta con el centro centrado del centrismo centrípeto, centrífugo o lo que sea. Vale, muy bien. Gracias, Lamet. Pero no hay ningún problema estructural del partido. No, el problema es de definición de una política del Partido Popular. La última vez que estuvo aquí Esperanza Aguirre dijo, me gustaría saber quién es el responsable de economía del PP, porque no lo conozco. Me gustaría saber quién es el responsable de política exterior. Pues ahora el de economía porque ya no lo sabemos, conozco. Que casi es peor que no los Dalton. Por eso. Pero ¿quién le ha dicho? Es que Soraya manda, Soraya vive. Claro, dirán Moreno Bonilla. Bueno, que Moreno Bonilla le debe el cargo a Soraya, aunque luego la presidencia la debió a Vox. Bien, pero ¿y Feijóo qué le debe? O sea, ¿por qué? O sea, Nadal es lo peor, es poner a Montoro, es como si volviera a Montoro. Es que llega un momento, porque lo ha hecho, incluso lo hizo antes en la campaña electoral, antes de entrar en el verano azul, y lo ha hecho durante la oposición que está haciendo a Pedro Sánchez, cuando habla de una cosa bastante evidente, que es derogar el sanchismo. Sí. Una bandera que yo creo que su electorado lo compra tranquilamente. Pero de pronto empiezan a aparecer unas nubes periodísticas hablando de la transversalidad. Sí. Y cuando ya empezamos a hablar de la transversalidad, hemos perdido a don Rodrigo en medio de la polvareda. Es decir, ya se paralizan y dicen, no, es que si no se moviliza, no sé qué, no sé cuánto. Claro. No, si es que la oferta crea la demanda. Claro. Y no te olvides, lo que se está produciendo un cambio en la opinión pública, que la opinión pública quiere que le plantees los problemas que le preocupan, los abordes y les des soluciones. Claro. Y en eso tú no te puedes apartar de eso. Y si no, por lo menos que los acompañes en la indignación. Ejercer un liderazgo moral también. Tienes que, no basta con ver una encuesta para ver qué piensa la gente. Tú tienes que tener unos principios. Lo que tienes que hacer es que la gente se acerque a lo que tú piensas. No estar tú siempre diciendo, no, es que si la mayoría va por ahí. No, haz política para que la mayoría te dé la razón a ti, que de eso se trata la política. Si no te gusta la política y no te gusta la derecha, ¿para qué narices te metes en un partido político de derecha? El termómetro es Cataluña. Es Cataluña. Sí, señor. Es decir, en Cataluña está clarísimo cuál es la necesidad del Partido Popular y cuál es la estrategia que tiene que hacer. Es decir, tú no puedes aspirar a ese Mirlo Blanco que le hablan mucho en La Vanguardia, en el periódico de Cataluña, en todo el ambiente, no sé qué, el neoconvergismo, ¿no? Es decir, que está sin representación, ¿no? No, eso ya están votando directamente a la señora Oriols. Esa es la neoconvergencia de Silvia Oriols. Claro. Usted lo que tiene que hacer es una alternativa, tratar de recuperar a aquellos electores que con las siglas de Ciudadanos ganaron las elecciones y tienes que hacer esa bandera. Por tanto, déjate de complejos, deja el Junts de turno intentar coquetear con Junts sacando, no, con Junts no se ahora no sé Albiol, primero fue Albiol. Pero hay un dato en la encuesta muy, muy interesante. No solo se dispara Oriols, también sube Vox. Sí, pero sube Vox a costa del PP. Por eso todo. Digo, porque en los primeros análisis pensábamos que Silvia Oriols podía competir con Vox. No, que va. Está la cuestión nacional, que es el verdadero parteaguas. Y ahí es donde está la lucha PP-Vox, en la cuestión nacional. Pero si Alejandro casi no lo presentan.
Y luego también una cosa importante, el retroceso del PSC. Claro, hay muchos electores que votaron al propio Illa como mal menor frente al independentismo y ve que está haciendo la política del independentismo. Por tanto, cae 5 escaños. Parece evidente que hay un campo de electores al que tienes que ir. Lo que tú no te puedes ir a alejar de ellos, porque si te vas alejando vas perdiendo fuerza. Y uno de la fuerza ahora mismo electoral de Sánchez es Cataluña. Es Cataluña. Pero para atraer a alguien, lo primero que tienes que tener es seguridad en lo que defiendes. Si no, ¿quién te va a seguir? Seguridad, si estás titubeando y una cierta continuidad en la política de lo que quieres hacer. Claro. No, pero yo recuerdo cuando sale González Porn y dice que Junts es un partido impecablemente democrático, que acaban de dar un golpe de Estado, que su jefe está en Waterloo. ¿Pero qué me cuentas? ¿Por qué? Porque les han dicho, y además se lo decían, y se ríen de ellos, de estos catetos gallegos, no se enteran de nada. Entonces, no, la moción de censura la preparamos nosotros. Y van y se lo creen, porque como es fantástico que sin pelear te regalen la plaza, pero es que luego llega Tellado y es Tellado, que ya no es Cuca, y hace una entrevista con el periódico de Cataluña que es tal cual. Digo, bueno, es que ni siquiera ha tenido que pasar por Can Godó, o sea, es que vienen ya maleados de casa. Pero vamos a ver, que eso no existe. El problema de fondo del PP, el problema de fondo de Feijóo, que es un tío valioso por otras cosas, es que vive en la España de Aznar. Eso se acabó porque Pujol, Aznar, hasta el PSOE aquel, se acabó. No existe, estamos en otro país. No lo entienden porque es incómodo. Y lo mejor es lo de Arriola. No hagamos ruido, porque como España es de izquierda, solamente si se aburren y no van a votar, entonces nos votarán a nosotros. Sí, pero no hagamos ruido que desaparecemos. Ganar por incomparecencia del rival. No en por aquella época no existía Vox, ahora existe. Y dice, bueno, pero es que Vox propone cosas imposibles, ya. Pero al menos te acompaña en la indignación. Sí. Por lo menos te acompaña. Bueno, y eso es tan difícil. Ahora van a descubrir a Espinosa Los Monteros. Dicen, pero vamos a ver. O sea, cuando estaba en Vox, cuando la moción de censura famosa, que presentan a Tamames, un poco más, y presentan a los toros de Guisando, o la tumba de los Reyes Católicos. Pero vamos a ver. Y él fue el primero. Luego me enteré, porque me lo dijo él, que él ya no quería lo de Tamames, porque habían visto que estaba para allá y que en los textos defendía la independencia de Cataluña. Nadie lo había mirado. Bueno, y ahora lo que no funciona de aquello, o lo que parece que, pues eso sí, lo que hace muy bien Espinosa Los Monteros es vender la mercancía inexistente. Y un partido que se llama Atenea, que parece... Bueno, no es un partido, es un... Ya lo sé, es claro que no. Le hemos invitado al programa para que venga... Me parece muy bien, me parece muy bien. Antes, después de esto, donde van a pasar también es por el Foro La Toja. Y allí al que han invitado este año es a Cuerpo. Ya sabes que es un foro donde normalmente suelen invitar a algún miembro representante del gobierno. Que se duche. Sí, es otro foro más para cuando convocan manifestaciones que haya uno más. Y allí va a estar Cuerpo, el ministro Cuerpo, y va a estar también el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Sí. Transversal. Y la exministra González Laya, por cierto, también. Hombre, y el exministro Jordi Sevilla. La jefa también. de Camilo Villarino. Sí, estoy haciendo memoria, pero sí. Sí. La verdad es que esta España... En fin, vamos a parar. Es la mañana. Bueno, el tiempo es que hace un frío que pela por la mañana. O sea, venimos aquí cuando nos han puesto las calles y claro, habían, parece que 12 grados esta mañana. Ahora hay 21 de máximo. Menos, 9, sí. Bueno, y es que en Teruel ya de 15 para abajo. Pero ahora viene el veranillo San Miguel al rescate, Federico. Eso en Sevilla tal vez, porque de momento aquí no lo veo. Bueno, en Sevilla hoy tienen 31 grados, me parece. Bueno, hoy Sevilla efectivamente da la máxima, que es una máxima casi ridícula. Sí. 31, efectivamente. Exactamente, 31. Y en el pelotón del pasmo, que es los que yo miro con más interés, ya ayer de un estirón Burgos, que se puede confiar, 3 grados. Y hoy aparece Ávila, que siempre es de los que alegran el pelotón, aunque luego al final llegan los favoritos, que son Teruel y Soria. Bueno, pues repite otra vez 3 grados. Yo creo que estamos cerca del tirón de Soria o de Teruel. Muy cerca. Vamos a ver, así está el tiempo.
¿Y la bolsa cómo está? ¿Con paracetamol o con autismo? Pues llaneando con paracetamol. Sí. En este momento está, anotándose un ligero 0,12%. Está en el entorno de los 15.100 puntos en los que se quedó ayer, lastrada fundamentalmente por la banca y Telefónica, que siguen registrando hoy caídas. Otra de las que cae hoy es Indra, donde parece que hay una recogida de beneficios porque ya un rally alcista importante, pues empujada por esa tendencia a la defensa que hay ahora en la moda de las inversiones. Bueno, o sea, más miedo que 11 viejas, como se decía antaño, ¿no? Pues sí. Crece, recoges beneficios y esperas. Sí. Bueno, vamos a ver, noticia de interés cultural del 11. Hoy, Federico, hablamos de Pablo Alborán, que para celebrar la publicación de su nuevo disco Kilómetro Cero dará esta tarde un concierto gratuito en la Puerta del Sol, y además este miércoles salen a la venta las entradas de su nueva gira para el próximo 2026 y va a pasar por ciudades como Madrid, Valencia, Granada o Sevilla. Muy bien. Kilómetro Cero. Buen nombre. Sí, bueno, sí. Y buen sitio, ¿no? Para, sí. Como un programa de esta casa, Kilómetro Cero. Sí, sí. Ese concierto, lo que no sé, tal como se pone a la Puerta del Sol, y con ese concierto lo que puede ser esta tarde, ¿no? Sí, pues nada, imposible de pasar por la Puerta del Sol. Pero si es que Madrid tiene tantos centros, a diferencia de Cataluña, que es un embudo. Sí. La ventaja de Madrid es que además puedes crear más Madrid en todo alrededor. No te quiero contar yo la que se va a liar con Gloria Estefan en el Día de la Hispanidad. Claro. Que eso ya va a ser apoteósico, porque claro, ver a Gloria Estefan sobre un escenario... Cantando la tierra. Sí. 100.000 cubanos se han pedido por la ley de nietos la nacionalidad española. Mira, se acaba el plazo ahora en breve. Pues 100.000. Bueno, y argentinos está otra vez colas. Ayer salió al rescate, anteayer, el secretario del Tesoro norteamericano. Fue a Argentina, vio cómo está el panorama y dijo que van a dar el dinero que haga falta, pero que no van a dejar caer a Milei, porque Argentina es un aliado sistémico de Estados Unidos. La única cosa contundente que han dicho. Y yo creo que van a salvar, porque Milei tiene que llegar al 27. Y alguna vez alguien tendrá que decirle, o echas a los Menem y a tu hermana, o estás muerto. Es decir, te matamos al perro o alguna cosa así. Porque el tío se niega a hacer lo que le está pidiendo la opinión pública. Es que ser cirujano de uno mismo es muy difícil. Muy mal. Una pausa. ¿Dónde van los oyentes? Bueno, pues tras el fracaso de la reducción de la jornada laboral, hoy el Gobierno se enfrenta a otra votación muy importante en el Congreso. Es la cesión de las competencias en materia migratoria a Cataluña. Lo que se espera es que la tramitación decaiga porque Podemos va a votar junto a Partido Popular, UPN, Vox y podría ser incluso que una parte de Sumar, que Compromís, Izquierda Unida, o vote en contra o se abstenga. Preguntábamos si esto, unido al consiguiente enfado de Junts, por motivos obvios, podría tener consecuencias para el presidente del Gobierno. Bueno, pues os voy a hacer un poco de spoiler. Es más fácil estornudar con los ojos abiertos. Hacemos una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Vamos a ver, eso de estornudar con los ojos... abiertos, ¿es verdad? Hay por ahí un falso mito que dice que si estornudas con los ojos abiertos se te pueden salir los ojos de las cuencas. Eso es falso y la ciencia lo ha demostrado, pero es muy difícil, es un acto reflejo el cerrar los ojos cuando se estornuda. Qué cierto es, fíjate, sí. ¿Ves? Salimos de Teruel creyendo que no tenemos más que un buen bachillerato. En fin. Bueno, os adelantaba antes de la pausa que si hubiese que apostar por lo que va a hacer el presidente del Gobierno, la mayoría de los oyentes lo apostarían todo a que va a agotar la legislatura, que va a llegar hasta el año 2027. Creen que no está por la labor de citarnos antes con las urnas y que sus socios tampoco le van a dejar caer con unas encuestas en las que les va mal a todos. Le va mal a Sumar, le va mal a Podemos, por supuesto le va mal a Junts con el crecimiento de Sílvia Orriols, pero a otros el regreso del famoso eslogan del no a la guerra les hace pensar que sí, que esta vez puede que tengamos que ir a votar. ¿Qué le va a pasar al Gobierno con la votación de esta tarde? Nada, absolutamente nada. Esto es una minucia para ellos. Con lo que tira y lo que le está cayendo y no pasa nada y la gente lo sigue apoyando. Ni la gente se va a enterar ni nada. Da igual. Este demonio que tenemos de presidente no se va a ir del Gobierno a no ser que le sacaran esposado de Moncloa. Le da lo mismo gobernar a base de lo que sea, sin presupuestos, sin aprobar leyes. Él le importa mantenerse ahí a toda costa. Pues nada, el batacazo que se van a dar esta tarde una vez más, pues no va a pasar nada.
de los que apoyan al gobierno y los afines, pues son gente que no tiene dónde ir. Entonces, pues aguantarán un poquito más. Ahora viene la paga de Navidad, o sea que... ¿Cuántos batacazos lleva ya y fracasos este gobierno? Y escándalos. ¿Y ha dimitido alguien? ¿Han convocado elecciones? Fin de la frase, de la cita que decía Marianico. Estamos esperando que esta sea la última gota que colme el vaso y provoque la dimisión de Sánchez, pero ya son muchas gotas y muchas esperas y nosotros estamos esperando. Pues sí, yo creo que sí podemos ir a elecciones. Ya está la situación y ya ha encontrado lo que buscaba. Ya está la excusa, ya está el no a la guerra, ya está la gasolina en las calles. Ahora solo falta la chispa y por supuesto que la pondrán para que todo arda. Pero ¿cree alguien que hay un solo votante del PP y de Vox que va a dejar de ser votante del PP y de Vox por la murga esta de Gaza? Pues lo creen en Génova, lo creen. En Génova 13 es que sí, el más tonto nace oveja y el más listo borrego. Pero ¿cree alguien que después de lo que hemos visto en la intifada de la Vuelta Ciclista a España, uno solo de los votantes de la derecha va a cambiar? Yo creo que siguiendo un poco la hipótesis que deslizaba este oyente, lo que es evidente es que para Sánchez le afirma su voto frente a sus electores, atrae el de sus socios y tiene un efecto paralizante para el centro derecha. Eso es lo peor. Sí. Si el centro derecha se queda paralizado, pues claro, evidentemente vuelve a ocurrir el efecto de la célebre carrera de Carlos Sainz, que se queda a poco de la meta, o repite el efecto de las elecciones del 23. Eso es lo que tiene. Por eso es tan importante, a mí me pareció muy ejemplar, que la intervención de Merz el día de la rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez. Él no tenía... tuvo su discurso, lo plantó allí, y al que cayó precisamente fue a Sánchez, que ese día no habló de genocidio, por cierto. Delante de él, además, yo creo que su modelo es el Zapatero en 2008, entre 2004 y 2008. En 2008 se queda con todo el voto de la izquierda. Creo que Izquierda Unida se queda con 1 o 2 escaños y no hay nada más. Pasó con Felipe también. Y es lo que pretende él, aglutinar todo el voto en el PSOE. Pero eso la derecha idiota, sobre todo la derecha transversalmente cretina, cobarde y corrupta, porque claro, si vuelven Montoro, si vuelven los Nadal, vuelve la corrupción. Soraya es la corrupción, la política y la económica. Ahí no se enteran de nada, vienen del hórreo, no bajan nunca y no se enteran. Pero la verdad, cuanto más lo veo, digo, vamos a ver, solo con sacar un poco la cara por tus votantes, no se te pide que presentes un programa de gobierno, vete tú a saber lo que es el de... ¿Por qué sube Vox? Porque al menos te da la impresión de que se indigna, aunque sea un teatro de bululú, pero al menos. Sí, es lo que se dice en Argentina, el voto del portazo, ¿no? Bueno, sí, claro, pero es que con Sánchez, oye, que está la gente en las fiestas... Y ahí cuenta con la ventaja haber dejado los gobiernos, que para ellos era un efecto de pérdida de votos porque como gestores no eran precisamente muy atentos. Pero hay que recordar un poco el cambio de posición del propio Sánchez. ¿Os acordáis cuando en el discurso aquel que hizo haciendo balance del semestre de la presidencia europea, cuando le afeó leyéndolo, por cierto, al portavoz del Grupo Parlamentario Popular Europeo su pasado nazi? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Ese que le afeaba su pasado nazi, su persecución a los judíos, es ahora el que hace ese discurso en la dirección contraria, pero tan tranquilo, le da igual. Bueno, nos vamos a ir al Consejo de Ministros, si te parece, Federico, porque a las noticias que nos trae enseguida Daniel, porque hoy es muy importante. Que tenemos a la limón, ¿eh? Sí, pero bueno, vamos bien de tiempo. Vamos rápido. Bien. Venga, pues a ver. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
muy. Vamos a ver, porque es que todo lo malo puede empeorar. Bueno, pues en ausencia de Pedro Sánchez, María Jesús Montero preside ya el Consejo de Ministros que va a aprobar el embargo de armas a Israel, un decreto que a día de hoy despierta recelos dentro y fuera del gobierno. Última hora, Leticia Barquín. Buenos días. La desconfianza ante la ambición de esta medida es ya una realidad. En Sumar celebran que la iniciativa por fin vaya a salir adelante, pero advierten que si no cumple con su objetivo pedirán que se convierta en un proyecto de ley para introducir cambios. Los de Yolanda Díaz no quieren que el embargo de armas sea el final del camino. Exigen ir más allá, desmantelando lo que llaman la economía del genocidio y romper relaciones diplomáticas con Israel. Mientras tanto, en Podemos ya han dejado claro que consideran esta medida insuficiente y la enmarcan dentro de una estrategia puramente electoral. Su aprobación en el Consejo de Ministros es el primer trámite. El Gobierno tendrá que lograr una mayoría parlamentaria y el rechazo de Junts podría hacer caer el decreto, igual que ocurrirá previsiblemente esta tarde con el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, que se quedará sin apoyo por el no de Podemos. Bueno, casi una semana después de conocerse la noticia, se ha pronunciado por primera vez la exministra de Igualdad, Irene Montero. ¡Hombre! Sí, lo ha hecho en TV3 y dice la exministra que realmente son algunos medios, algunos jueces y algunos políticos los que desprotegen a las mujeres. Imaginaros si ahora hay un juez que le dice a una mujer, le pregunta en un juzgado, hemos puesto una orden de alejamiento a su agresor, ¿quiere usted este dispositivo? Pues imagínese cómo se puede sentir esa mujer si tiene la duda sembrada por la derecha judicial, la derecha mediática y la derecha política de que pueden fallar. Es un gran bulo, es una gran mentira. Las pulseras nunca han fallado. Es lo mismo que hizo con la ley suelta violadores, echar la culpa a los jueces. Los demás. Yo hago una ley que es una porquería. Me han avisado que era una porquería, que iban a soltar a mil violadores. Es igual, ella es comunista y no trabaja, y si pasa algo malo, no es ella. Cuando utilizó el argumentario de Fernando Simón, habrá 1 o 2 casos como máximo. Exactamente. Aquí ya ninguno. Bueno, pues se debería querellarse contra la Chiricahua por convocar otro concurso al que, si es como el anterior, solo se va a presentar a algún sinvergüenza. Porque, repito, que es que nos lo contó aquí Jaime de los Santos y para mí es la madre del cordero. Telefónica, que es la que tiene la cobertura total del territorio nacional, no quiso ir, porque era tirar el dinero o empezar a robar en coimas. Bueno, pues no solo no ha asumido su responsabilidad por lo sucedido, sino que además ha presumido de su gestión, diciendo que destinaron más dinero a este sistema, a este servicio. Bueno, ¿quién se quedó el dinero? Porque si costaba la 10ª parte y tenían, creo recordar, que añadieron 400 millones de euros a ese ministerio. Se multiplicó por 5. 400 millones más. Y luego ahorraban. ¿Dónde está ese dinero? ¿En la tarta de tortilla de patata, de pan? Bueno, más asuntos. Hoy los funcionarios de prisiones se van a manifestar para reclamar al Gobierno más protección y mejores condiciones laborales. Parten camino del Congreso desde la calle Ferraz, donde está nuestro compañero Luis Díaz. Luis, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. En apenas unos minutos va a comenzar esta movilización desde aquí, desde la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, hasta llegar al Congreso, pasando antes por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la calle Alcalá. A esta hora la calle Ferraz se está empezando a cortar al tráfico. Hay varios furgones de la Policía Nacional para que no haya ningún problema y todo funcione con normalidad. De momento la situación está tranquila. Los funcionarios de prisiones denuncian la dejadez del Ministerio del Interior en las cárceles españolas durante los últimos años. Todo ello en una situación límite, ya que las agresiones a estos trabajadores han aumentado en los últimos meses y especialmente este verano. Hablan de una agresión cada 16 horas, no solo física, sino también verbalmente, con insultos y amenazas. Esto es lo que nos han contado. Estamos ante una sangría de agresiones a los trabajadores penitenciarios y el único que puede parar esta sangría es el ministro Fernando Grande Marlaska. Y si no quiere, o no debe, o no sabe cómo hacerlo, pues lo mejor que puede hacer es coger la puerta e irse y que pase otro. Ahora mismo un buenismo de la institución que ha reducido a la mitad los primeros grados. Y estos internos que son unos desatados y violentos los tenemos ahora en los módulos ordinarios, haciéndole la vida imposible a los demás internos y también a los funcionarios de prisiones. A día de hoy las cárceles son prisiones, son ollas a ebullición. No quiero ser agorero, pero creo que va a haber una muerte de un funcionario en prisión y están mirando hacia otro lado.
Insisten en que el ministro Marlaska mira hacia otro lado, por eso piden su dimisión, también la de la cúpula de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias por la deficiente gestión. Exigen al Gobierno que se les considere como agentes de la autoridad y que se les incluya como profesión de riesgo. Como decimos, la protesta acabará frente al Congreso, donde está previsto que acudan varios dirigentes del Partido Popular en señal de apoyo, como Miguel Tellado y Ana Vázquez. Hombre, yo toda la vida pensando que era la tanqueta de Lugo y es de Orense. Sí. No acaba uno de aprender nunca. Y un apunte más sobre algo de lo que vamos a estar muy pendiente. A partir de las 10:30, Carlos Mazón se enfrenta a su primer debate de política general en las Cortes Valencianas, el primero tras la Dana, y ahora mismo se escucha esto a las puertas de las Cortes Valencianas. Varios colectivos de víctimas se están concentrando allí, gritos de Mazón dimisión, Mazón a la prisión. Bueno, van a estar presentes algunos de ellos en la tribuna de invitados durante este debate. Eso de Mazón dimisión a mí me gustaba. Es que es lo que tenía que haberlo hecho, echarlo. Pero como no echas porque y sí, es que, bueno, pues luego pasa lo que pasa. A ver, Isabel González. Muy buenos en la días. Crónica Rosa tenemos también casi, no sé, jornada judicial. Es muy judicial todo, tienes toda la razón, es verdad. Quitando lo de Bertín, que bueno, que más o menos sabemos un poco de qué va la vaina. Ayer estuvo su hija Alejandra en el programa de Sonsoles y contó cómo había recibido la familia ese anuncio de que iban a tener un hermanito. Pero es que uno de los satélites de Bertín, que es Martín Pareja Obregón, este personaje que, bueno, ha vivido del mundo del toro un rato y ahora muy bien no tengo muy clara su dedicación, ha demandado a esa hija que la justicia dijo que era suya porque le hicieron una prueba de ADN por intromisión en su honor. ¿Qué ha hecho la chavala? Contar que era su hija. Es verdad que en sus declaraciones llegó a decir que era un sinvergüenza porque no le pagaba la pensión de manutención desde 2009. Se quedó corta. A ver, yo creo que en este caso... Yo creo no. Hemos consultado a nuestros abogados y nos dicen que no tiene nada que hacer, que el recorrido es corto en toda esta historia porque además no ha contado nada que no fuera mentira. Esa es la clave, ¿no? Es todo veraz. Pero si es que además el problema es que es eso del honor. Ya, el honor entre ladrones. ¿Pero qué dice este tío de honor? Estaba sin pagar, sin reconocer a su hija, sin pagarle... Anda, métete el honor por el H, hombre. El honor también es lo que pelea Genoveva Casanova, que ayer no acudió al juicio, no fue una de las 16 personas que desfilaron por la sala judicial. Sí que lo hicieron los responsables de la revista Lecturas, que ya sabes que son los que publicaron el famoso reportaje. Y en teoría leo que hoy va a ser Alessandro Lecchio el que pase caminito de ese banquillo para sentarse y prestar declaración. No sé si le preguntarán por Mar Flores, que es el otro tema, el otro la seguridad que tenemos abierto. Sí. Bueno, él se expresa todos los días en el programa en el que trabaja y ayer lo que hizo es una similitud entre Mar Flores y Saturno, ese cuadro de Goya, Saturno devorando a su hijo, porque dijo que básicamente... Hombre, Saturno es más feo. Es básicamente sí, pero lo que está ocurriendo, la verdad es que el cuadro no sé si lo define o no lo describe, Federico. Así que eso, lo de Sarah Ferguson, que luego lo ampliamos, y que viene Andrés Amorós, empieza ya el premiadísimo ayer por la Comunidad de Madrid, Andrés Amorós, empieza la Feria de San Miguel en Sevilla y allí que va Vamos a estar. Vamos a hacer la previa y luego la Feria de Otoño de Madrid. Sí, señor, van de la mano. Qué bonito, cuando bajan las golondrinas ahí en las ventas, siempre. Y nos va a contar qué corridas se van a retransmitir además aquí en Madrid. Eso está muy bien. Interesante. Algunas de estas Movistar, otras Telemadrid, así que los amantes de los toros... Creo que Canal Sur también. Pues ahora que... Canal Sur retransmite todo el ciclo de San Miguel. Pues perfecto. Y eso lo pendejo lo guarda de las golondrinas. Claro, pero fíjate que en Movistar, cuando yo lo tengo por... Tú vas bajando y a la altura del 1100 no sé qué, te aparece Canal Sur. En directo, o sea que se puede seguir también por Movistar. Pues estaremos pendientes, claro. Pues que vamos sí. allá. Es la mañana. Es radio.